Buenas noches con todos, buenas noches con todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta gran, edición muy especial, transmisión muy especial de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto, soy gerente general de la empresa. Quería nomás, antes de empezar y antes de seguir con el programa, agradecer a todo el mundo que se ha metido en los cursos, que nos ha seguido en las redes, que nos han mandado correos. Estamos muy contentos y muy felices de tener gente interesada en nuestra empresa, gente interesada en poder aprender de manera virtual, que es la más forma que estamos aprendiendo todos ahora. Y nada, todavía hay inscripciones abiertas para todos los cursos. Si necesitan más información, pueden mandarnos un email a info@edicionescueto.com. Bueno, empezamos con esta conversación. Me da mucho gusto y mucho honor y un privilegio muy grande para mí tenerla con mi familia, con mi hermano mayor Daniel y con mi padre Alonso. Creo que para empezar puede ser bueno para todos los que no nos conocen y no conocen nuestra visión y nuestro proyecto y nuestra empresa, presentarnos un poco. Bueno, mi nombre es Esteban, tengo 29 años, soy director, guionista de cortometrajes, he trabajado en largometrajes también. Me dediqué más que nada varios años a la videografía, con mi productora El Ojo Escénico y con otras productoras trabajando de freelance, grabando y editando videos. Estudié en la Universidad Católica Comunicación Audiovisual. Después tuve varios trabajillos de distintos tipos, editando, corrigiendo traducciones, corrigiendo guiones, etc. Ahora, después, en 2017, me fui a Estados Unidos, saqué una maestría de cine y televisión de la Universidad de Arte y Diseño de Savannah, Georgia, Savannah College of Art and Design. Y nada, me gradué en 2020 y hice mi tesis de maestría, que fue un cortometraje, lo he mandado a festivales y hemos ganado ahí un par de premios, pero básicamente me interesa a mí el guión de ficción y producir documentales. Daniel, no sé si te quieres presentar al grupo. Básicamente soy yo. Sí, encantado. Y bueno, nada, muy emocionado además por esta iniciativa de Ediciones Cueto, de esta empresa nuestra que estamos trabajando cosas de aprendizaje online, como dijiste, Esteban, y que espero que pueda ser interesante para mucha gente, ¿no? Y encantado de ser parte de esta conversación. Bueno, yo soy Daniel Cueto, hermano de Esteban y hijo de Alonso. Tengo 34 años y soy músico, soy flautista y soy compositor. Y me formé primero como flautista en Lima, luego emigré a Alemania a los 19 años y ahí hice una formación como flautista y luego me formé ahí como compositor. Y posteriormente vine aquí a Estados Unidos, donde vivo ahora, vivo en Bloomington, Indiana, y estoy haciendo un doctorado en composición aquí en la Universidad de Indiana. Y básicamente, para mí, yo tengo dos grandes pasiones dentro de la música, que son la música clásica en todas sus formas y la música peruana en todas sus formas. Y esas son mis dos grandes fuentes y mis dos grandes motores como compositor. En mi trabajo como compositor pretendo usar esas dos grandes influencias y esos dos grandes motores que me mueven, la música clásica y la música peruana, para crear nueva música y nuevas obras que ojalá que puedan agradar a un público que está familiarizado con esos dos mundos y tal vez también con gente que escucha otra música, pero que puede encontrar esa mezcla y esa iniciativa que tengo atractiva, ¿no? Ese es un poco mi trabajo. Genial, buenísimo. Y Alonso, no sé si quieres decir algo, papá, de ti, de quién eres. Muchas gracias, me siento muy emocionado de estar con ustedes en esta conversación. Me siento, también muy feliz de tener esta institución, esta empresa en la que estamos abocados a la educación, a la conversación, el intercambio de ideas, ¿no? En torno a las pasiones que nos unen. Creo que es difícil explicar por qué es que uno tiene una vocación. Creo que uno pasa por una serie de experiencias a lo largo de la infancia y de la juventud y de pronto, tiene una revelación, ¿no? Una revelación del poder que tiene
un lenguaje para entender lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, ¿no? Y para mí la revelación inicial fue la poesía, fue la literatura, ¿no? Que en un momento de mi vida me dijo, lo que tú estás sintiendo es esto que se expresa en estas palabras. Y bueno, creo que ese fue el origen de mi vocación, ¿no? De mi afición, lo que ahora pienso, ¿no? Que es como piensan ustedes, que no, digamos, la vida es inseparable de un lenguaje que pueda no solo recogerla, expresarla, representarla, sino potenciarla, multiplicarla, intensificarla, ¿no? O sea que la vida las palabras o los sonidos o las imágenes, en el caso de la música y el cine, están unidos, ¿no? De una manera indisoluble. No se puede vivir sin pensar en el lenguaje que representa esa vida, y no se puede usar ese lenguaje sin pensar en la vida también. Así que desde que tuve bueno, esa revelación, ¿no? En un momento de mi vida, ¿no? Cuando perdí a mi padre, de lo que era lo que la poesía me podía decir, de cómo me podía acompañar, de cómo me podía estar conmigo, pues me he sentido ligado, ¿no? De una manera obsesiva a la lectura, a la escritura, y también, ¿no? Creo yo que a la música y al cine como maneras de expresar, de representar, de potenciar la vida y de vivir más plenamente. Así Claro. que bueno, eso es lo que tendría que decir. Claro, no, buenísimo, y de acuerdo con lo que dices. Bueno, yo tengo unas preguntas acá apuntadas. La dinámica simplemente va a ser una conversación. Yo voy a empezar algunas preguntas, si ellos tienen unas preguntas para mí, o mi hermano tiene una pregunta para mi papá. Va a ser bien libre esto. Al final vamos a tener un espacio para que la gente también haga sus preguntas, pongan sus preguntas en los comentarios, lo leemos al final. Y yo quería empezar con... Perdón, yo quería empezar con tratar de buscar paralelos entre las tres disciplinas. Algo que es básico a la hora de escribir cine y a la hora de escribir teatro es la estructura de 3 actos. Primer acto, se presentan los personajes, se presenta el mundo, se establece por qué es necesario un cambio, se establece cuál es el riesgo de cambiar, cuál es el riesgo de quedarse donde uno está. Y en el segundo, y ocurre el incidente incitador y empieza el conflicto. En el segundo acto se complican las cosas, hay retos, el personaje vence esos retos, se presentan nuevos retos, y también tiene aliados en el camino, hace nuevos enemigos, adquiere nuevas habilidades. En el tercer acto es el clímax, entonces es el enfrentamiento final con el antagonista o con la fuerza que está oponiéndose al objetivo del personaje, y se soluciona de una forma u otra, ¿no? Yo quería preguntar, bueno, ¿en música existe algo así? Es decir, ¿cómo se estructura una pieza musical, Daniel, de las que tú te especializas en escribir? ¿Cómo las estructuras tú? Bueno, en realidad en la música existe claramente un formato similar ya desde la tradición musical. O sea, si tú miras la tradición de la época clásica, dentro de lo que se llama música clásica a nivel general, existe la época clásica, que es la época en la música clásica de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Hacia fines del siglo XVIII, que es la época de Mozart, Haydn y luego Beethoven, ¿no? Y la forma sonata, que es una forma típica de esa época, cuando tú coges cualquier obra de Mozart o Beethoven que se llame sonata, es una obra en varios movimientos, y el primer movimiento de esa obra, de cualquier obra que se llame sonata, de Mozart o de Beethoven, y de compositores posteriores también, está escrito en lo que se llama la forma sonata. Y la forma sonata básicamente tiene esas 3 partes que tú mencionas. La primera parte se presentan 2 temas musicales, 2 melodías que son reconocibles y que son contrastantes, que se pueden considerar los personajes, digamos, ¿no? Hay una melodía en una tonalidad, por ejemplo, en do mayor, y la siguiente melodía, que es como la segunda melodía que es reconocible, está en otra tonalidad, por ejemplo, en sol mayor. Entonces hay 2 melodías que tienen rasgos distintivos, que son de alguna manera contrastantes en muchos casos, pero que son, digamos, las 2 melodías principales de ese movimiento o de esa pieza, que se van a reconocer.
esa parte de la sonata o de la forma sonata se llama exposición. Luego viene la parte del desarrollo, que es justamente lo que dices tú, la parte donde se da el conflicto, donde vienen los retos, donde la música entra en un estado de caos, donde hay una serie de secuencias armónicas, donde la música empieza a ir por caminos un poco más disonantes, un poco más inciertos. Y la tercera parte se llama recapitulación, donde las dos melodías que vinieron en la exposición y que entraron en una suerte de conflicto en el desarrollo, vuelven, pero ya de modo más triunfal y de modo más armónico y más unidas, más juntas. Se puede decir que en la misma tonalidad, por ejemplo, las dos en do mayor, ¿no? Entonces, hay ese arco ya desde la tradición clásica, y seguramente que eso viene además de la retórica y de formas que vienen ya desde la tradición humanista, ¿no? O sea, griega y romana. Entonces, desde ahí ya la retórica musical empieza y se solidifica ahí en la época clásica con lo que se llama la forma sonata, ¿no? Exposición de los personajes o de los temas musicales, desarrollo, conflicto, historias, secuencias, y la recapitulación donde, digamos, estos mismos personajes vienen, pero ya de una forma mucho más estable, ¿no? Y triunfal. Entonces, ese modelo que tanto usan Mozart y Beethoven, para mí, en mi formación de compositor clásico, me sirvió mucho, porque ese modelo en tres partes, que como tú mencionas, no es solo de la música, sino que viene de mucho antes y se manifiesta en otras artes. Ese modelo, digamos, como idea, es algo que cuando estudias muchas de estas obras se te queda un poco grabado, ¿no? Y que de alguna manera, en algunos casos, la aplicas, cuando compones, la aplicas de forma consciente, pero en otros casos la aplicas de forma inconsciente, porque es algo que, digamos, has absorbido en el estudio de las obras clásicas, ¿no? Entonces, yo sí considero que mucha de mi música tiene influencias de esta forma de pensar en tres partes, digamos, de la historia. Claro, no, interesante, me puse a apuntar, por eso estaba mirando a otro lado, porque exposición, conflicto, recapitulación, me parece bien bacán que exista eso. Exposición en guión se le conoce como cuando un personaje habla y dice información. Por ejemplo, vengo entrenando hace 2 años y todavía no le gano, entonces ya sabes, ha estado entrenando hace 2 años, y es como, no, eso no es algo del primer acto en el guión, pero me parece interesante que se llame igual. ¿Cómo funciona con las novelas y la prosa, Alonso? ¿Hay una estructura? Bueno, me parece que es bien interesante este tema, porque yo siempre he creído que cualquier arte, incluyendo a la pintura, ¿no? Por ejemplo, o a la arquitectura, ¿no? Cuenta cómo conviven aspectos distintos, ¿no? de la vida, ¿no? O sea, cuando ustedes hablan de 2 melodías, por ejemplo, que se alternan, ¿no? Como ha dicho Daniel, o cuando tú hablas del conflicto, Esteban, creo que lo que es interesante ahí es pensar, ¿no? Que cualquier obra de arte es una mezcla, ¿no? De identidades, de formas distintas del ser que conviven, ¿no? O sea, que están en relación. Y yo creo que en ese sentido el arte, en su significado más profundo, reproduce el aspecto esencial de la vida, ¿no? Porque la vida de todos nosotros, tanto la vida interior como la vida en relación con los demás, es el arte de encontrar diferencias, ¿no? Con separaciones con otra persona. O sea, uno no puede pensar en la vida como una conjunción de seres iguales el uno al otro, así como uno no puede pensar en el arte como una conjunción de seres iguales el uno al otro. O sea, el arte y la vida son una galería, ¿no? de seres que son distintos, ¿no? el uno del otro.
Entonces yo siempre, bueno, esto es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Que en una novela tiene que haber una acción, tiene que haber un desarrollo, o sea, una novela no puede significar la reiteración de la misma identidad del personaje, es una identidad que va en desarrollo, ¿no? Y entonces uno se pregunta qué hace que un personaje haga lo que hace, ¿no? O sea, ¿qué lleva a un personaje pues a buscar la venganza o a buscar más poder o a buscar el amor de alguien, ¿no? Y siempre me he preguntado cuáles son las motivaciones que hacen que un personaje haga algo, ¿no? Y también en la vida, ¿qué hace que nosotros querramos hacer algo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, no? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué imaginamos, no? Más allá de que comemos, dormimos para vivir, ¿qué es lo que justifica nuestras otras acciones, ¿no? Y entonces, esa es una pregunta que me hago de la vida y también en mis personajes, ¿no? Y lo único que yo sé es que los motores de la acción, lo que hace que un personaje haga lo que hace, no tiene que ver con una ideología, con una norma, con una doctrina, sino esencialmente con algo que pertenece más al instinto, ¿no? Que pertenece más a los fueros de cada uno. Pero no sé, Esteban, yo quería preguntarte a ti, por ejemplo, ahora, tú cuando escribes un guión, ¿tú sientes que un personaje está vivo en ti, que tú te identificas con él? ¿Cómo es tu relación con tu personaje? Bueno, yo soy muy fan de Aaron Sorkin, que es el guionista de Red Social, de A Few Good Men, de West Wing. Bueno, después quiero hablar un poco de él también. Sé que está de moda ser fan de él, porque todo el mundo es fan de él, pero es bueno. Y él me dijo, bueno, él no me dijo, lo escuché en YouTube, que cuando tú tienes un personaje antagonista, entre comillas, o sea, no deberías pensar que los personajes que tienes son buenos y malos. Lo que tienes que hacer es argumentar. Lo dice de forma muy romántica. Lo que tienes que hacer es imaginarte que tienes frente a Dios y tienes que argumentar que este personaje que tienes a tu costado debe entrar al cielo y por qué debe entrar al cielo. Entonces, cuando los personajes argumentan sus ideas, sus motivos, sus motivaciones, sus objetivos, sus intenciones, tienen que hacerlo desde un estado de autoprotección. Es decir, tiene que hacerlo desde una actitud de yo voy a salvarme de esta situación, yo voy a salir de esta situación. Yo también siento eso en mi vida personal, o sea, yo siento que tengo un instinto de autopreservación muy grande y reconozco que eso también me identifica en los personajes. Ahora, o sea, personaje 1, personaje 2, personaje 3, yo trato no, creo que quizá todos tengan algo de mí. Yo también siento que generalmente en algunas historias que yo escribo, yo actuaría más como lo hace un personaje, más que otro personaje. O sea, creo que ahí viene algo autobiográfico que yo tengo, que es escribir basado en experiencias personales, cambiándolas a veces bastante, pero partiendo de una identificación con uno de los personajes, por lo menos. Eso me parece importante. Y además uno tiene que siempre, y en la música y en la literatura, uno tiene que escribir lo que le gustaría escuchar. Uno tiene que escribir lo que le gustaría leer y uno tiene que escribir lo que le gustaría ver. Eso es lo principal. Lo importante es no juzgar los personajes, porque si yo tengo un personaje malo y lo odio, así, estoy molesto con él, estoy molesto con ella, no voy a tomar el tiempo de desarrollarlo bien y voy a más bien presentarlo de forma a veces no real, pero quiero presentarlo así porque yo lo odio, ¿no? Entonces, eso no te va a ayudar a hacer una buena historia. Lo que estás haciendo ahí es un mensaje casi político, ¿no? Como el otro está mal, yo estoy bien, ¿no? No debes tomar yo creo que no debes tomar una posición así frente al arte. Yo creo que el arte tiene que ser más interpretativo que eso. Pero interesante la pregunta. Sí, muy bien. Daniel, existe... Bueno, hemos hablado también de incidente incitador, que es el momento de una peli o de un corto, o bueno, también existe en teatro, existe en novelas, hasta cierto punto el momento o el hecho
que cambia las cosas para el personaje y hace que empiece el conflicto. Por ejemplo, todo el mundo sabe, una de mis películas favoritas, El Gran Lebowski. El Gran Lebowski de los hermanos Coen. El incidente incitador es que mean encima de la alfombra de The Dude, ¿no? Entonces a eso lleva a que él vaya a visitar al millonario, eso lleva al secuestro y todo lo demás. Apocalipsis ahora. Martin Sheen, el personaje Willard, recibe el reporte de Marlon Brando, de Kurtz, y recibe la misión de ir a matarlo. Entonces, si tú quitas esas escenas de esa película, o sea, si tú quitas la escena de la meada de la alfombra en Lebowski, y si tú quitas la escena de la asignación de la misión en Apocalipsis ahora, no hay película. Porque si a ti no te dicen, anda a matar a este pata, no vas a ir, o sea, él no iba a ir a matarlo por su cuenta, ¿no? Entonces, yo quería saber si hay una especie de momento así, donde en una pieza las cosas cambian y es como un cambio irreversible, quizás un punto de no retorno. No sé si tienes un ejemplo de eso. Sí, eso es una pregunta interesante, realmente muy interesante, y es algo que no he pensado antes. Y yo lo que diría es que, o sea, a nivel general, creo que en una pieza musical tiene que haber un elemento que hace que la pieza deba seguir y que la pieza deba suceder. Y no estoy seguro si es un momento tan concreto como el momento en una historia donde sucede algo que hace que la historia deba seguir, pero pienso que puede ser tal vez una forma un poco más abstracta del mismo concepto. Y no sabría exactamente cómo definirla, porque no sé si hay en cada pieza musical un evento concreto o un momento en la pieza que haga que esa pieza deba seguir. Es posible que sí, es posible que en algunos casos sí. Lo que creo que tiene que haber siempre es un inicio de una pieza musical donde de alguna manera se presenta una pregunta. Donde hay una pregunta, y una forma de presentar una pregunta puede ser la que mencionaba, por ejemplo, en la forma sonata que se desarrolló en el tiempo clásico y que realmente nos ha dado una estructura con la que hasta ahora se trabaja, que es la de presentar dos melodías que de alguna manera son contrastantes y no están en el mismo plano, están en diferentes tonos, tienen diferentes caracteres, y de alguna manera presentando dos objetos contrastantes musicales al comienzo, se crea esa pregunta de cómo esta pieza musical va a lograr hacer al oyente entender por qué existen estos dos planos que no parecen entenderse, digamos. Entonces, esa puede ser una forma de iniciar una obra de tal forma que el oyente quiera escuchar lo que viene, digamos, dos elementos que no parecen estar en sintonía del todo. Y casi en un momento extremo, por ejemplo, en una extrema, dos elementos al comienzo de una composición que no parecen pertenecer a la misma composición y que donde no queda claro por qué esos dos elementos se han presentado al comienzo de esa composición. Y entonces un poco la misión del compositor y el interés del oyente se convierte en seguir y seguir escuchando para ver cómo esos dos elementos, digamos, llegan a ser algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paralelo en el que yo pienso mucho es en el paralelo de la cocina, ¿no? O sea, si tú vas a cocinar algo, tienes a lo mejor una mesa con 5 o 6 ingredientes que están cada uno por su lado y donde al comienzo no están a lo mejor nada claro por qué están siendo combinados, ¿no? A lo mejor tienes un pedazo de mantequilla y tomillo y una carne cruda y pimienta. Y dices, esto no me lo puedo comer así, esto no combina. Tengo que hacer un proceso, ¿no? Pero digamos que eso ya te presenta la duda, porque dices, ¿cómo estas 4 cosas se van a volver una unidad que tiene sentido, ¿no? Entonces, en la música muchas veces puede pasar eso, ¿no? O sea, elementos disjuntos que luego, digamos, son de alguna manera cocinados por el compositor para convertirse en una pieza, en una unidad que ya, digamos, al final cobra sentido, ¿no? Esa es una forma en que yo pienso muchas veces en un poco el mismo concepto que estás proponiendo del punto o de la razón por la cual el oyente
o la forma en la cual el compositor puede capturar la atención del oyente y por qué el oyente cobra interés en la composición o en la obra, ¿no? Y por qué quiere seguirla oyendo. Sí. Papá, ¿quieres decir algo? ¿Qué dosis de cada una? ¿Qué parte de cada una? Porque yo también a veces pienso en la metáfora de la cocina, y a veces les he dicho, ¿no?, a algunos alumnos que la buena composición de elementos supone mezclar contrarios, ¿no? Mezclar contrarios y cosas que a lo mejor no tendrían relación una con la otra. Y entonces el ceviche es un ejemplo que es puesto, por ejemplo, ¿no? Porque en el ceviche se mezcla lo salado y lo dulce, o sea, se mezcla, bueno, el pescado y el camote y la cebolla, se mezcla lo seco y lo húmedo, ¿no? Porque aparece el choclo, que es seco. Pero hay que saber en qué proporciones, en qué dosis, ¿no? Hay eso, ¿no? Porque el asunto no solamente mezclar, sino dosificar la mezcla y ver en qué momento se introduce cada uno, ¿no? Pero yo sí creo que un secreto, por lo menos para mí, de la novela es saber establecer variantes, desarrollo con variantes, o sea, desarrollo con cambios, con repliegues y avances, repliegues y avances. Adelante, Esteban, perdón, me intrometí. No, muy interesante. Muy interesante lo que dicen los dos. Lo que me quedé pensando cuando estaba hablando Daniel, bueno, me pensé en dos cosas. La primera es, hay una pieza de Philip Glass que también empieza así, con unos compases de violín, y después entra un segundo violín fuera de tiempo, y tocan los dos al mismo tiempo, pero fuera de tiempo, y mientras va avanzando la pieza, se unen y forman un solo tiempo. Eso es un poco lo que, bueno, puede, o sea, en ese caso no es una cosa de tonalidad, porque era el mismo clave, pero era el tiempo, que estaba uno fuera de tiempo, y me parece como estas dos fuerzas que se unen al final y cómo las unes con el tema del BPM, ¿no? Me parece chévere. Claro, y o sea, básicamente yo creo que se puede un poco resumir el tema que estamos hablando, decir, hay que presentar un problema, ¿no? Sea que en el Big Lebowski, que es una película que a mí también me encanta, que hay este problema de la alfombra, ¿no? Alguien se meó en la alfombra. Entonces, ese es el problema que un poco da el motor, ¿no?, de lo que va a pasar. O el problema, por ejemplo, en la pieza de Philip Glass que mencionas, hay dos violines que están fuera de tiempo. Entonces, siempre presentando un problema, ya capturas la atención y un poco creas la necesidad de que exista esa historia, ¿no? Y no estás simplemente contando cosas que no tienen un motor o un problema que resolver de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es básico. Eso, lo que acabas de decir, sí, es importantísimo, porque dijiste, ¿por qué es necesario un cambio? Robert McKee, que es un famoso guionista, bueno, no es tanto guionista, es más gurú del guión, ha escrito libros y tal. Él dice, cuando se presenta un personaje y presentas el mundo ordinario, es decir, cómo vive el personaje, es todo lo que pasa en la vida del protagonista antes del incidente incitador, tienes que presentar el personaje en su mundo, pero tienes que presentar la necesidad del cambio. ¿Por qué es necesario el cambio? ¿Qué le falta a este personaje? Porque si tiene todo, ¿para qué cambiar? ¿No? ¿Qué le falta a este personaje? Le puede pasar algo malo, le pueden robar, por ejemplo, no sé, alguien que es millonario, tiene una mansión, tiene familia, el auto, el trabajo y todo. Un día el incidente incitador puede ser que entran a robar a su casa, se roban todo. Y entonces él tiene que ir a buscar a los ladrones y recuperar sus cosas, ¿no? Entonces en el incidente incitador puede ser que él, o sea, en el mundo ordinario quizá él era una persona muy tímida. Entonces a la hora de buscar a estos ladrones, claro, puede enfrentarse, puede hasta hacerse daño, pueden hasta dispararle, qué sé yo, pero va a enfrentar ese miedo de ser muy tímido, de no dejar que la gente te pisotee encima, etc. Entonces, tienes que ver por qué es necesario. Y lo importante, lo segundo que dice McKee es, el personaje tiene que existir la posibilidad de que el personaje tenga éxito. Es decir, no puedes tener un personaje que tiene demasiado en su contra, porque va a ser muy difícil tener que escarbar y tener que nadar contra la marea tanto solo para presentar la idea y presentar el objetivo. La idea es que tenga algunos ases bajo la manga, pero le falten cosas, o sea, que sea un poco así. Entonces, nada, me pareció interesante cuando dijiste de eso de por qué es necesario un cambio. Yo también lo comparto. Sí, no, cuéntame. Bien interesante.
No, yo creo que las personas nos damos cuenta de quiénes somos cuando nos enfrentamos a obstáculos, ¿no? O sea, solamente en el riesgo, en la amenaza, en el peligro, se asoma nuestra identidad. Y de lo que se trata es de descubrir quiénes somos, porque para eso está el arte, ¿no? Para descubrir quiénes somos. Pero solamente, digamos, nos revelamos en la normalidad, en la vida diaria, pues somos quienes somos para los demás y ponemos disfraces, máscaras y representaciones, ¿no? Pero en el peligro, o sea, tú eres quien eres en el momento en que alguien te quiere robar. Cuando te quieren robar, como has dicho tú, Esteban, ahí se revela. ¿Qué haces? ¿Te resignas? Dices, ya se lo llevaron, buscas a los ladrones, te llamas a la policía, o sea, en ese sentido, bueno, te pliegas al sistema, ¿no? Ahí está tu identidad. Y de eso es de lo que se trata, ¿no? Sí. Algo que dijo Daniel que me pareció interesante es que empieza la pieza con una pregunta, cómo estas dos melodías contrastantes se van a juntar. Y bueno, también creo que en la novela también se presentan preguntas. Depende mucho de la novela porque hay novelas más introspectivas. En el guión tienes que tener un objetivo y la pregunta es, ¿lograré este objetivo? ¿Podría ser este objetivo? ¿El personaje logrará lo que quiere? La otra parte de eso es el tema, o sea, ¿cuáles son los temas de la historia? Por ejemplo, un ejemplo muy famoso de tema es El Padrino. El Padrino, la primera, Michael Corleone, el único de la familia que no es mafioso, el único de la familia que ha hecho el camino ha ido a la guerra, ha cumplido con la ley, no quiere saber nada de su familia. Y ahí la premisa es... Sí, Al Pacino. Ahí la premisa es, vamos a tener, él podrá, la pregunta que se hace, ¿no? Es, ¿él se convertirá en uno más? ¿Asumirá el rol del negocio familiar de la mafia? ¿Él tendrá la capacidad, tendrá lo que se necesita? Y el tema, digamos, para los que han visto la película, que son varios, me imagino, el tema es cuando pasa la película, al final te das cuenta que el tema de la película es la inevitabilidad de poder escapar de tu destino. Es decir, el tema es el destino encadenante, el destino que te aprisiona, que es algo muy griego, ¿no? O sea, tienes un destino y por más que luches contra él, no lo vas a poder terminar. Bueno, Daniel ahorita no está, pero quería preguntarte a ti, ¿cómo ves tú el tema de en las novelas, los temas, ¿no? Sí, es muy interesante eso que dices, Esteban. Yo creo que esa es, o sea, lo has definido muy, muy bien, ¿no? O sea, la película, la historia plantea una pregunta. ¿Va a ser igual que sus hermanos? ¿No? Y la intriga de fondo de la historia no es si va a hacer tal o cual cosa en específico, sino si va a resistir o a ceder a su destino, ¿no? Al destino que lo rodea, el destino de su familia, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, hay una frase de Heráclito que dice que el carácter es el destino, pero a veces pienso que podríamos decir que en realidad la familia es el destino, o el contexto es el destino, o la época en la que tú vives es el destino, ¿no? Pero esa trama de fondo, esa pregunta de fondo, que se establece en El Padrino es bien interesante para ver el cine. Pero yo quería comentar algo que uno ve cuando lee las historias de la literatura a lo largo de los siglos, y es que durante muchos siglos, digamos, ¿no? Desde la antigüedad hasta, bueno, tal vez la Edad Media por lo menos, la literatura era la historia de unos héroes que iban a la búsqueda de un objetivo, ¿no? En la guerra de Troya, en la Ilíada, en la Odisea, en las gestas medievales, en el Cid Campeador, ¿no? En la canción de Rolando, en los mitos clásicos como el de Teseo o el de Perseo, y en las novelas de caballería, los héroes van a buscar algo, ¿no? Van a buscar la gloria, van a buscar la victoria, ¿no? El Cid va a buscar la victoria del cristianismo en España, en la Edad Media, hasta que, ¿no? Hay un momento en la historia de la humanidad en la que
los héroes ya no tienen sentido. Los héroes ya viven en un mundo que es demasiado banal, demasiado trivial para que ellos tengan sentido. Y entonces ahí es cuando aparece el Quijote, ¿no? El Quijote es la desacralización del héroe, o sea, la burla del héroe. Es un héroe que quiere vivir en un mundo que ya no tiene cabida para él, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya la literatura va a presentar todavía héroes, pero va a alternarlos con antihéroes, que es el caso del Quijote. Y en la literatura europea en el siglo XX, con Kafka ya empieza pues el antihéroe, ¿no? Definitivo. Y hoy día bueno, en la literatura europea pues hay una enorme cantidad de antihéroes donde ya no van a buscar algo, sino quieren resistir lo que alguien les hace, ¿no? O sea, si tú te despiertas una mañana después de una noche de sueños intranquilos, convertido en un enorme insecto, ya no estás yendo a buscar nada, estás viendo cómo haces para resistir, lidiar con una situación que otros te han conferido, y eso es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que, no sé tú, Daniel, qué piensas, pero yo creo que en la música de Beethoven, ¿no? Por ejemplo, pues había un aliento épico, ¿no? Y en Tchaikovsky, ¿no? Había un aliento épico, ¿no? Y que después había en cierto modo una visión heroica del mundo, ¿no? Y en cierto modo después, ¿no? Tal vez este sentido épico, activo, ¿no? Se pierde, ¿no? En algún momento, igual que en la literatura, ¿no? Sí, es bien interesante eso, porque yo pienso que, bueno, Beethoven de hecho es un ejemplo clarísimo, ¿no? La quinta de Beethoven sigue como esta forma tan, bueno, tan efectiva y también tan propia de un carácter épico y de una intención épica en el arte, que es la forma de ir de la oscuridad a la luz, ¿no? La quinta sinfonía de Beethoven empieza con este tema oscuro, ¿no? Ta, 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 pa, 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 y en do menor, y acaba con una marcha triunfal. Bueno, no es una marcha, pero es un movimiento triunfal en do mayor, ¿no? Tan, 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 tan. Entonces, de alguna manera, Beethoven ahí está trazando una historia de cómo, de ir de un punto de oscuridad a un punto de luz. Y es una historia que de comienzo a fin, digamos, tiene una intención de narrar un gran relato, ¿no? Tiene una intención épica, una intención grandiosa, ¿no? Y yo pienso Claro. que la sexta sinfonía de Tchaikovsky, la sinfonía patética, tiene también un aspecto muy épico, ¿no? Ese último movimiento de la última sinfonía de Tchaikovsky que escribió semanas antes de morir, tiene una intención tan propiamente romántica, digamos, de resignación y de gran... donde el artista de alguna manera está expresando una pasión muy grande que siente y de alguna manera una intención épica en esa suerte de despedida muy, muy emotiva que da en ese último movimiento tan duro y tan oscuro de esa sinfonía, ¿no? Y entonces hay eso, y por ejemplo en el siglo XX un compositor que a mí me emociona mucho es Shostakovich, compositor ruso. Y si tú escuchas, por ejemplo, la última sinfonía de Shostakovich, es todo lo contrario. De alguna manera es como una especie de una sinfonía antiépica, una música donde hay una serie de momentos disjuntos, una serie de elementos de alguna manera un poco mecánicos, un poco divertidos, un poco raros, una sucesión de momentos que a primera vista no se entiende por qué están, digamos, uno al lado de otro. En la orquesta, que es una orquesta grande, la que se usa en esa última sinfonía de por lo menos 80 músicos, hay muchos momentos de la sinfonía número 15 de Shostakovich donde solo hay 2 o 3 instrumentos que están tocando. Hay muchos momentos donde hay eventos pequeños con pocos músicos y luego otro evento pequeño con otro grupo de músicos muy pequeños. El final de la Sinfonía 15 de Shostakovich es totalmente misteriosa y es anti-grandiosa y es anti-épica. Es una suerte de despedida
totalmente casi embarazosa o empequeñecida. Entonces, definitivamente en el siglo XX, yo pienso que esto viene también con el final de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hay en general una suerte de desconfianza por lo que se llama las metanarrativas, ¿no? O sea, las grandes historias que nos contamos, ¿no? La gran historia de cuál es el significado del artista para la sociedad, digamos, digamos una suerte de concepción épica de muchos aspectos de nuestra sociedad, o digamos que yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a cuestionar como estos sistemas de creencias, estas metanarrativas de la misión del compositor, por ejemplo, del artista, ¿no? Y se desacraliza mucho de eso, ¿no? Y entonces vienen este tipo de composiciones, este tipo de piezas que son antiépicas y que de alguna manera rechazan esa narrativa así más grandiosa de lo que significa el arte. Pero, por ejemplo, Esteban, en el cine había una época que representaba, digamos, el optimismo, ¿no? En el cine, que era la época de los western y de las luchas de buenos contra malos, y eso ya no, hace tiempo que, por ejemplo, los hermanos Coen acabaron con ese sentido épico también, como dice Daniel, ¿no? Sí, o sea, llegó un momento, yo creo que justamente por ahí, por la Segunda Guerra Mundial, quizá un poquito después, yo creo que más o menos por los 60, nos dimos cuenta los seres humanos que no nos gustaba ver personajes que eran perfectos, no nos gustaba ver que el héroe era incorregible y el villano no podía hacer nada bien nunca. Y entonces aparece la idea del antihéroe. Uno de los antihéroes más famosos es el Increíble Hulk, porque tiene este lado de ira incontrolable, que puede ser bueno porque puede vencer a los villanos, pero puede destruir, puede matar gente porque no se controla, no se puede calmar. Y ejemplos así, ¿no? Inclusive, y eso es algo que están adoptando todos, o sea, en muchas series de televisión, los personajes favoritos de las personas son los villanos y no tanto los héroes, o por lo menos entiendes por qué los villanos tienen que hacer lo que hacen, entiendes por qué tienen que ir en contra del protagonista, tienen una motivación quizá, puedes empatizar con él o con ella a nivel personal, si tienes un personaje padre y tú eres padre, o qué sé yo, supongamos que tú tienes una hija y el personaje va a robar para alimentar a su hijo y una hija, entiendes por qué lo hace, pero no lo hace, o sea, no soluciona el problema de forma correcta, se crea otro problema, pero es algo que están adoptando todos, inclusive en las pelis de Marvel, los Avengers, ahora ya hay escenas no se llevan bien todo el tiempo. Hubo una peli que era Guerra Civil, donde todos se pelearon, el Capitán América contra Iron Man, así como, o sea, ya hay escenas en estas películas de que son los superhéroes más incorregibles y todo, de escenas donde muestran vulnerabilidad, escenas donde cometen errores, escenas donde pierden los papeles. Y eso me parece que en cine y todo es mucho más interesante que tener a alguien que no puede cometer ningún error o que no puede hacer nada bien, o sea, uno de esos dos extremos, ¿no? Porque nosotros somos igual, o sea, necesitamos identificarnos con lo que vemos, y nosotros a veces hacemos cosas bien, a veces hacemos cosas mal. Entonces queremos ver a alguien que tenga eso también. Sí, muy cierto, sí. Ahora, hablando de Aaron Sorkin, este guionista, él hablaba mucho de que el diálogo para él es música. Y dice, no es que suena como música, sino que es música. Es decir, cuando yo hablo, los sonidos que emito a él le suenan bien melódicos y existe como un ritmo, un ping-pong, un ir y venir, que yo digo algo, tú dices algo en los diálogos, ¿no? Entonces hay un ritmo definitivo en el diálogo, en el cine, porque también de alguna forma cuando salimos del cine de ver una peli o terminamos una peli, estamos recordándonos ese monólogo o esa frase que siempre repetimos y que nos da risa o nos da miedo o nos da todo, y con esa frase nos quedamos, ¿no? Yo sé que obviamente música y el ritmo y todo eso existe en la música, pero papá, te quería preguntar, ¿existe eso en novelas? ¿Existe un ritmo? ¿Existe una música? Claro, yo creo que, bueno,
eso quería decir, en la narrativa creo que hay mucho de música y hay mucho también de teatro y de cine, ¿no? O sea, primero hay de música porque la narrativa, igual que la música, y a diferencia de la pintura, es un arte que ocurre en el tiempo, o sea, ocurre a lo largo o sea, uno lee una novela a lo largo de un tiempo, así como uno escucha una obra a lo largo de un tiempo. Y hay expresiones como frase, ritmo, respiración, que comparten la música y la narrativa, ¿no? Y efectivamente eso me parece bien interesante lo que dice Esteban del diálogo como una música, porque creo yo que el mejor escritor es el que logra crear la mejor música, ¿no? Y yo creo que la razón por la que nosotros recordamos poemas, trozos de novelas, trozos de obras de teatro es por la música que tienen. Una música, bueno, hecha de palabras con significados, pero que tiene un sentido musical. Claro. Por eso es que Flaubert repetía en voz alta las palabras que había escrito en el día, en las noches, en esa alameda que tenía en Croisset. Pero también tiene mucho de cine, porque lo que a mí me parece que es más interesante en una novela es no decir, interpretar una escena, sino mostrar a una escena. O sea, no decir el fulano de tal está enamorado, sino mostrar, ¿no? Que se despierte una noche, se sube al auto y se va debajo de la ventana donde está durmiendo la persona que ama. O sea, mostrarlo como hace el cine y no decirlo en general, ¿no? Sino que mostrarlo en particular. Y eso es algo que hacen las imágenes. O sea, digamos que la literatura, pues creo, la narrativa por lo menos tiene mucho de cine y de música. Sí, no, muy interesante. Yo también siento que la diferencia, digamos, en el guión, entre el guión y la partitura o la novela, es que una peli no está terminada cuando escribes nomás el guión, y el cine es un arte muy colectivo, entonces tú como guionista tienes la responsabilidad de poner tu voz, dejar que tu voz, hacer la historia, poner la voz que tú quieres, ponerle la intención que tú quieres a la historia, pero también dejar espacio para que el director de fotografía, los actores, los vestuaristas, todos interpreten también y agreguen su propia voz. Al final el cine es como un coro, es una colección de voces. Y tengo la sensación de que se puede, digamos, como dices tu papá, se puede dentro del guión hacer énfasis en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no se puede poner en guión ningún movimiento de cámara, ni ningún plano, eso está terminantemente prohibido. Por más que tú seas el director, no lo puedes hacer. Tienes que tenerlo en otro lado, que es el guión técnico, pero si quieres, por ejemplo, que se haga hay unas estrategias que un guionista puede hacer, ¿no? Para asegurarse de que se grabe de tal forma u otra. Una estrategia muy fácil es decir, cae una lágrima por la mejilla del personaje. Entonces sabes que tienes que tenerlo acá, o tienes que tener el detalle de la lágrima, o algo que no me gusta tanto, pero que se usa es, por ejemplo, el personaje se va de la casa y se olvida de las llaves. Entonces tenemos un plano de las llaves, pero tenemos un plano así, cerradísimo. A mí no me gusta eso, pero digamos, lo tienes, es cómo diriges tu atención, en qué momento, porque si ves el cine, la historia de una película es como un círculo, y el director lo que hace también es coger una parte de ese círculo y mostrarla. O sea, lo que hace el director con la cámara es, te voy a fijar la atención en esta parte, voy a fijar la atención en esta parte. Hay muchísimo más que está sucediendo, pero yo quiero fijar la atención en esta parte, ¿no? Eso me parece lo interesante. Uh-huh. Sí. Yo quería preguntarles a ustedes, Daniel, ¿cuál es tu película preferida? Y Esteban, ¿cuál es tu obra musical preferida? Bueno, esa es una gran pregunta. A mí me gusta mucho el cine. A mí me gusta mucho David Lynch, el director David Lynch. Otro director americano un poco independiente que me gusta mucho es Robert Altman. Y algunas de mis películas preferidas, una muy poco conocida de Robert Altman que se llama A Wedding, Un día de boda, una película hecha en los 70s, que es muy interesante. Porque... Tu hija ya sabe la música, ¿no? Sí, sí. Muy buena música esa película, y además me interesa mucho porque trabaja con muchísimos personajes. Tiene, me parece que 24 personajes bastante principales, y un poco el reto de hacer que cada uno tenga un rol en la historia. Me parece que en esa película está extremadamente bien logrado.
Y bueno, David Lynch, la película Mulholland Drive es una película que realmente también es, yo creo que a igual nivel con La boda de Altman. Un poco la profundidad y la complejidad psicológica de la historia que cuenta y qué tan profundo llega realmente a acabar esa historia, ¿no? Sí, esas yo creo que son mis dos películas preferidas. ¿Y tú, Esteban? Bueno, música clásica no escucho tanto. Yo soy muy fan de la ópera y dentro de la ópera mi favorito es Puccini, la Bohème, Tosca, todo eso. Todo el día puedo escuchar eso y yo feliz, no hay ningún problema. Creo que lo que me llama la atención tanto de Puccini es la pasión con la que escribe y con la que... O sea, se siente muy grandioso. Es como el vuelo de un cóndor, una cosa así. En el segundo acto, cuando están en el restaurante y todo el mundo está cantando y se paran en la mesa, que después lo hicieron en Rent y todo, ¿no? O en el comienzo, cuando hace tanto frío que ellos mismos dicen, o sea, una frase, hablando de la frase, una frase que yo siempre recuerdo de la Bohème es, Rodolfo dice, hace tanto frío que no creo en el sudor de la frente. Para mí el sudor de la frente no existe. Entonces, siempre que tengo frío pienso en eso. Sí. De todas maneras. Ahora, sí. Algo, papá, que tú dijiste antes, esto de cuando ahora es más común en las novelas que los personajes, en lugar de ir a buscar problema, les pase algo y ellos tengan que reaccionar. Mi pregunta es, una de las primeras lecciones que aprendí estudiando fue, en cine puede que tu personaje le pase algo, pero no puede estarle pasando cosas y teniendo la vida, digamos, más o menos pasiva. Por ejemplo, me roban, ¿no? Ya, empezamos con un incidente incitador así, me roban la casa. Entonces, yo no hago nada y viene un policía y me pide un soborno para encontrar a los culpables, los soborneo. Y después llama a uno de los ladrones y dice, oye, perdón, yo te voy a devolver todas las cosas, pero no me metas a la cárcel, pues, hermano, yo vendo a mis amigos, que no sé qué, y te devuelvo todo. Ya, eso, en realidad, no nos estamos encariñando con el personaje porque no está haciendo nada el personaje. Un personaje activo, ¿qué hace? Le roban, está bien, pasivo, le roban, pero al día siguiente, él va a la comisaría, él hace la denuncia. El tercer día, él habla con alguien que conoce uno de los que robó, qué sé yo. El cuarto día se compra un arma. O sea, tienes que tener ahí, tomar acción. Yo sé que en las novelas puedes no tomar acción y todo, pero puede que haya una historia que necesite un personaje activo. ¿O cómo lo ves tú, Alonso? Sí, bueno, mira, yo creo que en general a mí las novelas que más me gustan son las novelas donde los personajes son activos y están a la búsqueda de las cosas. O sea, yo soy a la antigua un poco en eso, ¿no? Digamos, a mí me parece que sí, porque en el camino, en el proceso, está digamos, el descubrimiento de quiénes somos, ¿no? No se me ocurre una mente inactiva, ¿no? Como tema de una novela. Ahora, puede ser que no sea un camino físico, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo estaba ahora leyendo con los alumnos de la universidad En busca del tiempo perdido y en la novela, en gran novela de Proust, la búsqueda es más de las sensaciones, de las revelaciones. O sea, Marcel ve a Albertine dormida y en ese acto de verla dormida descubre tantas cosas de su rostro, de su vida, de su identidad, ¿no? O sea, que también puede ser una visión, ¿no? Digamos, de la mente, ¿no? No solamente del cuerpo, ¿no? Pero sí, será porque yo soy tan inquieto que me gustan las personas inquietas, ¿no? De una u otra manera. O sea, no veo cómo hacer una historia con una mente dormida, ¿no? Por eso es que a mí no me gustan las novelas de Rob Grillet y de Lugo Roman, ¿no? Porque creo que la vida no es eso. La vida no es estar aposentado en un lugar sin inquietud, ¿no? O sea, digamos, si la vida fuera eso, Adán y Eva se habrían quedado en el paraíso, ¿no? Como ustedes ya han escuchado. Bueno, esa frase es un chiste en la familia, porque mi padre siempre dice, la literatura comenzó el día que Adán y Eva se comieron la manzana, entonces siempre decimos eso. Pero es cierto, o sea, ese es un incidente incitador y
y según la religión católica todos seguimos pagando ese pecado, ¿no? Entonces, si no hubiera habido eso, no estaríamos donde estamos hoy, según la religión. Entonces, eso también me parece interesante. Daniel, hay una cosa en cine que también vuelve un poco loco a uno, que es el tema de lo episódico. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un cortometraje donde tengo un personaje alcohólico, quiero mostrar ese personaje alcoholizado, sí, pero quiero no sé, o sea, el mensaje de una escena, por ejemplo, no quiero que el mensaje de todas las escenas sea el mismo. Este es un alcohólico. Entonces, la forma, digamos, episódica, que es para mí la forma mala de hacerlo, es escena 1, soy alcohólico, entonces me emborracho en la calle. Escena 2, entro a la casa y rompo todo, me discuto con mi esposa por estar ebrio. Escena 3, me aparezco en el trabajo borracho. Escena 4, me aparezco en la actuación del colegio de mi hija borracho. Entonces, ya sabemos que eres un borracho, porque lo vamos a ver 4 veces distintas. Mejor muéstranos una escena de borrachera, una escena de resaca, donde dices, ya cambié, voy a cambiar. La tercera es quizá en el trabajo te dicen, mira, si tú no dejas de tomar, ya fue. Entonces, tienes que tener complicación tras complicación, intención, obstáculo, intención, obstáculo, intención, obstáculo. Porque si es siempre lo mismo, tiene la tendencia a ser como muy repetitivo. Entonces, no sé si tú conoces o insiste en la música esa crítica de que esta pieza puede ser muy repetitiva o muy episódica porque dice lo mismo en cada compás o en cada secuencia, en cada sección. No sé si lo ves así. Sí, yo creo que eso es algo que puede pasar fácilmente. Y nuevamente yo pienso que para eso muchas veces sirve, y algo que a mí me sirve mucho como compositor es inspirarme en las formas clásicas, en las formas de épocas anteriores de la música, donde, digamos, la manera en que funciona la estructura te ayuda a que eso no suceda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomando la forma sonata de la época clásica, si tienes una exposición donde presentas 2 melodías, luego hay un desarrollo donde hay más conflicto y se va a sitios más disonantes y armónicamente más lejanos, y luego una recapitulación donde vuelven esos 2 temas, pero ya más alineados. Digamos que si tú tienes un concepto de una forma que tiene un cierto patrón, es más difícil que caigas en repetir cosas. Y muchas veces yo creo que caemos en repetir algo cuando en realidad cuando no tenemos una idea de una estructura posible para un elemento, ¿no? Pero cuando tenemos una melodía y tenemos una idea de una estructura posible, que muchas veces es derivada de cosas que han hecho compositores antes, podemos ponerla en un contexto y ya tenemos una serie de mecanismos de cómo lidiar con ese elemento, de en qué momento traer un elemento contrastante. Entonces, en cierta manera, creo que ayuda a tener como estructuras que conoces de otras obras para poder aplicarlas o por lo menos aplicar algunas nociones de ellas a la idea que tienes y así no tener que repetirla porque realmente no sabes qué más hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, una estructura básica en la música barroca, por ejemplo, que muchos dicen que empezó con Vivaldi, estructurar una pieza musical en 3 movimientos contrastantes. Movimiento rápido, movimiento lento, movimiento rápido, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tendrías 3 episodios que no van a ser iguales, porque rápido, ¿no? Una música alegre, a lo mejor, o movida, con ritmo. Luego un movimiento lento, lírico, un poquito más introspectivo, a lo mejor, ¿no? Que realmente explora una emoción contrastante al primer movimiento. Y luego un tercer movimiento rápido que puede asociarse con el primero y así crear una suerte de puente, una forma ABA de alguna manera, o algo nuevo, pero que se relaciona, digamos, con ese ímpetu inicial, ¿no? Entonces, digamos que realmente la noción del contraste y de poder encontrar una estructura que te permita contrastes es importante para no tener que caer en una situación donde tienes que repetir algo porque no tienes más ideas, ¿no? Yeah. Sí, y muy interesante lo que me puse a pensar mientras hablabas también es, hay muchas obras en la literatura, en el teatro, en el cine, que son basadas en experiencias personales, son autobiográficas.
¿Cómo puede uno escribir una pieza a partir de una experiencia personal? ¿O cómo uno se puede meter, o cómo metes tú, digamos, tu vida y tus experiencias personales en las obras que escribes? ¿Cómo hace eso un compositor y cómo lo haces tú en ese caso? Bueno, yo diría que las experiencias personales que tengo, de alguna manera no las puedo separar de lo que yo hago como compositor. Y yo pienso que ninguna persona, digamos que toda persona está plasmando todas las cosas que ha vivido en su vida en cada cosa que hace. O sea, si tú vas a comprar, vas al supermercado, el comportamiento que tú tienes en un supermercado es una expresión de todas las cosas que tú has vivido en tu vida. Tu forma de caminar, tu forma de reaccionar con los objetos en el supermercado, tu forma de reaccionar con las personas que se te cruzan. Ahí está impregnado todo lo que tú has vivido en tu vida, que forma tus actitudes, tu lenguaje corporal, tu comportamiento en general, ¿no? Entonces yo pienso que cada nota que yo escribo, en cada pieza que escribo, en cada obra que escribo, tiene, digamos, incondicionalmente y de una forma que no se puede evitar, el sello de cada cosa que yo he vivido en mi vida, desde que nací hasta ahora, en todos los sitios en los que he estado y de alguna manera tiene un elemento de todas las personas que yo he conocido en mi vida. Pero yo pienso que eso se muestra, por lo menos en mi trabajo, mi intención no es que se muestre de una forma directa, sino de una forma indirecta, porque pienso que es algo que no es necesario resaltar. No escribo una obra musical con la intención de resaltar una experiencia personal que tuve, porque al pensar que realmente incondicionalmente estamos plasmando todo de nosotros en lo que creamos, pienso que no es necesario que eso sea, digamos, el objetivo de una obra, es expresar un sentimiento concreto que tuve y poner eso en primer plano. Yo pienso que eso es el mismo flujo de lo que sucede, el mismo motor de por qué yo soy compositor y de por qué creo, tiene que ver con las cosas que he vivido. Entonces ya el hecho de componer una obra implica expresar que yo soy como soy y que he vivido lo que he vivido. Entonces yo nunca he sido nunca me ha interesado demasiado escribir una obra concreta con el objetivo de expresar un hecho concreto de mi vida. Eso no es algo que me interesa de una forma tan a nivel superficial, sino que es una cosa un poco más compleja, más total y más sutil en mi caso. Qué interesante, ¿no? Me parece interesantísimo que de alguna forma tú pones tu vida, tu forma de ser, tu personalidad se puede diluir de lo que tú escribes sin necesidad de decir, voy a mostrar a la gente que yo soy así, voy a mostrar a la gente que yo soy así. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Alonso? Sí, yo estoy de acuerdo con eso totalmente. Creo que es muy misteriosa la relación entre la vida y lo que uno escribe, pero que no puede reducirse a yo quiero traducir artísticamente un hecho, ¿no? Y que ustedes lo han dicho de una manera pues impecable, creo yo. Y también quería contestar algunas de las preguntas. Me pregunta Amor por las Letras y Marita Cunio sobre El extranjero. Yo creo que El extranjero es una novela de un antihéroe total, un personaje totalmente aislado del resto del mundo, ¿no? Y entra más en la categoría de los antihéroes, ¿no? Y luego Martín Carrillo me pregunta sobre una banda sonora. Yo creo que las palabras deben tener su propia música, ¿no? En realidad. Y luego, pues Jorge Salcedo pregunta también si yo he sido alguna vez actor. Yo no he sido actor, Esteban ha sido actor, pero yo creo que lo más parecido que hay a un escritor es un actor, porque un escritor tiene que hablar con diferentes voces, de diferentes personajes, impostando diferentes acentos, ¿no? Y entonces se parece mucho a un actor. Y luego la pregunta de Miguel Pierre Pérez dice que si hubiera un incendio y solo tiene que salvar un libro, ¿cuál salvaría? Yo, lo que me ha hecho recordar esa pregunta es la respuesta que dio Cocteau, que le preguntaron a Cocteau, si hubiera un incendio en su casa y si llegara el fuego, ¿qué salvaría? Y Cocteau contestó, yo salvaría el fuego. Eso es lo que salvaría. Bueno, eso te ayuda a cocinar después.
bueno, no sé por qué pienso en esto ahora, pero aprovecho y pregunto, Daniel, la famosa frase en Amadeus, cuando el emperador está escuchando la pieza de Mozart y Mozart la termina y le dice, ¿qué le pareció la ópera? Y el emperador dice, tiene muchas notas. Demasiadas notas. ¿Eso existe en música o es como, o sea, puede una pieza tener muchas notas? ¿Demasiadas notas? No, yo pienso que puede tener, al igual que una película, al igual que una obra de teatro y al igual que una novela, una pieza musical puede ser demasiado corta o demasiado larga, pero que eso siempre es relativo a su contenido, ¿no? Y nuevamente se puede aplicar esa metáfora a la cocina. Mi esposa, que es española, Gloria, ella siempre habla mucho de nosotros los peruanos porque siempre acabamos hablando de comida y relacionando todo con la comida, y ella dice que eso es algo muy peruano y seguramente tiene razón. Pero digamos que hay un tiempo para todo y en la cocina también, ¿no? Algo puede ser cocinado muy poco tiempo y quedar un poco crudo, o puedes cocinarlo demasiado rato y entonces ya queda un poco disuelto, ¿no? O lo cocinas el tiempo perfecto y entonces los ingredientes que has usado y los procedimientos que has usado llegan a ese punto ideal del tiempo, ¿no? De donde se sienten terminados. Y yo pienso que en la música y en el cine y en la literatura hay obras que acaban un poco pronto, donde uno tiene la sensación que realmente no se ha aprovechado el material que se había puesto sobre la mesa. Más comúnmente todavía pasa que se hacen un poco largas y uno siente que ya el material que se había planteado no alcanza ya y la obra sigue y uno no entiende por qué. O hay obras donde nada sobra y nada falta. Y esas son las obras maestras, donde cada elemento tiene función, cada parte de la composición o de la historia cumple una función y tiene un puesto en ese todo y no sobra ningún elemento, ¿no? Entonces, es posible que una obra tenga demasiadas notas si es que, digamos, se está pasando el tiempo y está siendo más larga de lo que su material y de lo que plantea da, digamos. Si ya se ha dado el desarrollo de esos elementos y sigue, entonces tiene demasiadas notas. Claro, cuando ya ya ha dicho lo que tenía que decir y a veces me pasa que yo veo una peli y digo, ese era el final, ¿por qué seguimos acá? Este era el final, ¿por qué hay esta otra escena ya? Acá tenías que cerrarlo, era el momento perfecto, ¿no? Exacto. Cuando yo tenía clases de apreciación musical en la Universidad Católica con Enrique Iturriaga, que también ha sido profesor de Daniel, él nos decía que hay obras musicales que terminan, pero que la mayor parte de las obras musicales no terminan, sino que cesan. O sea, se detienen, pero no han terminado, o sea, no han... Y se puede decir tal vez lo mismo de las novelas y de las películas, ¿no? O sea, terminar, hay el arte de terminar. Por ejemplo, una película que me parece que realiza el arte de finalizar la historia es La vida de los otros, ¿no? La película alemana, ¿no? Ese final, cuando encuentra el libro, lo compra y le preguntan, lo envuelvo para regalo y él dice, no, esto es para mí, ¿no? O sea, ese es un gran final de una historia. Ahora, Sí. yo, a propósito de la cocina, yo creo que los mejores platos, las mejores obras son las que se cocinan a fuego lento. O sea, la comida rápida, la literatura rápida, el cine rápido y la música rápida te pueden alimentar, pero están hechas para ser olvidadas. Esteban, tú te han hecho una pregunta sobre tu vida como actor. Sí, justo la quería leer. No entiendo muy bien a qué te refieres, Jorge, cuando dices esa experiencia en cuanto a la preparación para salir a escena. Me imagino que te refieres a mi formación como actor, que no es mucha, la verdad. Yo llevé varios talleres y actué en obras de teatro en mi colegio y en cortos, en la universidad y en Estados Unidos cuando estuve ahí. Creo que lo dejé porque yo en un momento quise ser actor profesional y todo, lo dejé porque me parecía que el entrenamiento era increíblemente riguroso, increíblemente difícil, pero eso ha creado artistas muy, muy grandes, ¿no? Y siento que mis intereses iban más por el tema de dirigir, de escribir, pero yo aprecio mucho esa época porque
es bacán estar en un set, estar en un rodaje y ver cómo un actor se prepara, cómo una actriz se convierte en el personaje, ni bien empiezas a grabar. Muchos actores y actrices muy talentosos pueden simplemente apretar el switch y volverse el personaje. Otros se mantienen en personaje durante el rodaje porque es difícil salir y entrar. Pero esa experiencia para mí, salir a escena, actuar, me sirvió un montón, porque yo también soy director, entonces me sirvió un montón a la hora de dirigir, a la hora de decir los actores que se necesita. Bueno, para terminar, quisiera hacer la pregunta que mucha gente la ha guardado para el final, porque mucha gente la hace, es ¿de dónde vienen tus ideas? ¿Y cómo vienen tus ideas a la cabeza? Yo, para mí, yo me dedico más que nada a la comedia, entonces yo siempre estoy pensando en chistes, cosas graciosas que pasan, frases, ¿no? Que tienen un contexto que yo conozco, ¿no? O sea, un chiste que puede sonar gracioso, pero tiene que ver con algo muy específico y es como, ¿por qué se me ocurrió eso? Ah, voy a escribir un corto que tenga ese chiste porque ese está bueno. Y también yo he sentido, y lo he dicho bastantes veces antes, en el caso, yo escribo comedia porque la comedia es el género más serio que hay. La base de todo la comedia y el humor es la seriedad, es el drama. Digamos, comedia en la antigua Grecia también se le conocía a obras dramáticas, no solamente en la época de Shakespeare, también a veces. Y yo quería preguntarles a ustedes cómo vienen ideas a sus cabezas. O sea, está la típica de que te cuentan una historia y te dicen, tú haces un corto, haz una película de esto, haz esto. Pero, Daniel, en tu caso, por ejemplo, ¿son melodías, son estructuras, o estás tocando en el piano o tocando en la flauta o algo y, esto podría ser una partecita interesante y construyes sobre eso? ¿O cómo vienen? Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿piensas en instrumentos o piensas en melodías y después ves qué instrumento podría ser bueno para eso? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque yo pienso que realmente el misterio más grande que, para mí, de crear una obra artística es de dónde vienen las ideas, ¿no? O sea, tú tienes las ideas y luego ya las vas encontrando estructuras para ellas y vas encontrando maneras de formalizarlas y de expresarlas. Pero realmente esta cosa inicial, de dónde viene esa idea, eso es lo más incomprensible y lo más misterioso, ¿no? Y realmente yo pienso que esas son cosas que vienen de un sitio que no conocemos, ¿no? O sea, yo no considero que las ideas musicales me las invento yo. De alguna manera yo tengo una noción de que eso viene de algún sitio muy misterioso y llega, digamos, cae, ¿no? Y en alemán, de hecho, existe la idea una de las palabras para expresar idea es Einfall. Es, digamos, algo que cae a un recipiente, Einfall, como si la mente, digamos, fuera un recipiente y algo cae ahí. Como la manzana de Newton, una cosa así. O sea, que te cae y tienes la idea, ya, la gravedad existe. Así es. Pero, papá, ¿cómo lo ves? Sí, a nivel práctico. Perdón, Daniel. ¿Querías decir algo? Sí. Daniel, sí. Sí. No, que a nivel práctico, digamos que yo veo que algunos momentos en que se me pongo, momentos en que estoy en movimiento, momentos en que estoy caminando, llevando a mi hija, por ejemplo, en el coche, mientras caminando se me ocurrían ideas. A veces, cuando estoy tocando o improvisando, pero he notado que muchas veces cuando entro en movimiento, las ideas empiezan a entrar. Entonces, muchas veces tenemos la concepción de un escritor o de un compositor que, digamos, se encierra en una oficina o en un sitio aislado del mundo y ahí le vienen las ideas, pero mi experiencia es que muchas veces es en una situación dinámica de movimiento en la que entran estas ideas de Dios sabe dónde, pero entran, ¿no? Y muchas veces en la forma de melodías o de pequeños retazos melódicos que luego como que se me quedan y digo, eso está interesante, ¿con qué puedo conectar esa idea? Y entonces ya empieza un poco el rompecabezas. Sí. Claro, muy interesante. ¿Y en tu caso, papá?
Bueno, mira, yo recuerdo una frase de Borges que decía, nadie es poeta de 8 a 5, o sea, uno puede ser abogado o médico con un horario, pero cuando uno es un creador, eres creador todo el tiempo, porque estás todo el tiempo con eh, experiencias, sensaciones, ideas que van a servirte para lo que escribes, ¿no? Y esa es la única manera de escribir, ¿no? Creo que escribir y componer y escribir para el cine y pintar y crear en general es una negociación que uno tiene con el inconsciente, o sea, con las zonas más oscuras, secretas y enterradas de uno mismo, ¿no? Que uno tiene que ir a buscar para poder, digamos, encontrar ahí, ¿no? Una fuerza, un motivo, una escena, ¿no? Que pueda ayudarnos, ¿no? Pero que creo que, o sea, cuando uno está escribiendo, cuando uno está componiendo, en general creo que hay otros seres que se apoderan de uno, ¿no? Eso decía un director, que hay un habitante oscuro que se apoderaba de él cuando dirigía una película, ¿no? Pero que viene del fondo de uno mismo, ¿no? Y eso me parece muy interesante lo que dices tú, Esteban, sobre la comedia, que es el género más serio, porque creo que a veces la comedia es el único modo de entender lo que está pasando, porque la realidad es tan surrealista, digamos, ¿no? Extraña, ¿no? Y cómica, y está compuesta de elementos tan dispares que no hay otra manera que a través de la Sí, comedia. y te hace prestar atención, o sea, una risa es un expreso, es como despertarse así. Estás en una charla, en una clase o en una película y alguien hace un chiste, al toque vas a prestar atención. Oye, qué chévere esto, ¿qué es? A ver. Entonces vas a quedarte viendo porque es como una especie de... A veces estás aburrido, digamos, has tenido un día largo de clases o de charlas en una conferencia, en un congreso, y viene alguien que te hace humor, conecta lo que está hablando con humor, y etcétera, etcétera. Eso te hace prestar atención y dices, oye, esto está bacán. Y lo que dices también puede tener, puedes decir algo con profundidad, de profundidad, haciendo reír. Yo creo eso. Bueno, para acabar, vamos a preguntas que hay acá. Hay una pregunta para Esteban de parte de mi editor, Cayambis Music Press, que publica mi música en Estados Unidos. Y quiero saludar a John Walker, que es mi editor aquí en Estados Unidos y que tiene una pregunta interesante para Esteban aquí en el chat. Bueno, la pregunta es si he pensado adaptar una obra de mi padre al cine. Sí lo he pensado. Yo creo que Alonso tiene muy buena prosa para adaptar, porque hay muchos diálogos. Entonces y se lee bastante bien y se lee bastante rápido sus novelas, porque como dice Daniel, yo siento que cuando leo una novela de mi padre, nada sobre, nada falta. Hay suficiente descripción, suficiente información, suficiente construcción de personajes, pero no estamos hablando de 10 o 15 páginas del pelo de la chica, cómo volaba con el viento y la hoja que caía. Creo que hay suficiente preámbulo y suficiente introducción para después ir al grano y tener los objetivos claros, las intenciones claras. No he pensado qué historia podría ser, pero sí, eventualmente yo tengo ahora varios proyectos que estoy escribiendo, pero eventualmente sería bacán quizás hacerlo con mi padre, porque así tenemos comunicación, ¿no? Claro. Muchas gracias, Esteban, y también gracias a Cayambic Music Press. Sí. Bueno, gracias a Daniel, a Alonso por este momento. Gracias a todos por vernos. Queremos también hacer más conversaciones con todo el mundo, de invitar más gente. Tenemos todavía cupos abiertos, inscripciones abiertas en todos los cursos. Hay sitio, pueden llevar el taller de narrativa con él, con mi padre, pueden llevar introducción al guión de cortometraje conmigo, pueden llevar creando mi primera página web con Luis Sagnich, que fue el que nos hizo la página web de Alonso. Daniel también se nos va a unir pronto, después del verano, para dictar cursos, así que va a estar bueno. Estoy muy emocionado, muy, muy contento de haber recibido
tanta atención, tanto cariño de todos ustedes y tanto interés Gracias a todos, un gusto. Por hacer cursos. Ya Así que nada. Seguiremos conversando. Nos encantaría volvernos a reunir para conversar y de hecho, bueno, nos gustaría también invitar a la gente a que propongan temas que les interesaran, que podamos incluir en conversaciones futuras de nosotros. Tal vez temas que les interesara, que pudiéramos conversar comparando aspectos de la literatura, el cine y la música para futuras conversaciones y para seguir explorando temas interesantes, ¿no? Así es, efectivamente. O sea, podemos seguir conversando y muchas gracias a todos por su participación. Me han encantado las preguntas, los comentarios. Les mandamos un gran abrazo. Y nos seguiremos viendo en los libros, en el cine y en las obras musicales. Y escríbanos, síganos, estamos en Facebook, en Instagram, síganos por esas redes y escríbanos un correo a info@edicionespunto.com, meterse en un curso. La vamos a pasar bien este verano, así que nos vemos ahí. Gracias, Daniel. Gracias, Alonso. Hasta luego. Gracias por todo. Chao.